Gracias y nuevamente pues es un gusto verles a todos ustedes, hermanos y hermanas, y especialmente a quienes se han incorporado en este último segmento del servicio. Creo que fue nuestro hermano Max, bueno, algunos más, Isaac, quizá algunos más se alcanzaron a incorporar en este último segmento. Y en efecto, hoy vamos a continuar con nuestra serie basada en Primera de Corintios y me apoyaré en este material que creo ya estamos viendo en pantalla. El pasaje que hoy nos ocupa es la segunda parte del capítulo 10 de Primera de Corintios. La semana pasada llegamos a la mitad de él, por así decirlo, Primera de Corintios 10, del 14, versículo 14, bueno, en realidad capítulo 11, versículo 1. Allí es donde tradicionalmente se dice que concluye esta sección, este bloque dentro de Primera de Corintios. Así que quisiera, junto con ustedes, iniciar de esta manera, acercarme al tema primero de esta manera. Probablemente esto les es conocido. Bueno, aquí en México existe una empresa que se llama KMD México y auspiciada por esta organización, Magen David AC, y ellos en realidad certifican productos o empresas kosher, es decir, que pueden llevar este sello, esta certificación kosher. Probablemente no sé, es familiar, a lo mejor en alguna caja de cereal hemos visto por ahí el simbolito en algún producto. Esta es una práctica global y en el caso particular mexicano, esta es la empresa que acredita, que emite esta certificación. Se llama ¿en qué consiste esta certificación? Según el sitio web de esta empresa, dice certificación kosher es el sistema de control de calidad de los alimentos según las normas judías denominadas kosher. Esa es en esencia la certificación, así lo comunica esta empresa en particular. Pero ¿qué es exactamente kosher? Bueno, uno busca en el sitio web de esta empresa y no ofrece una respuesta directa, franca, sin rodeos. Así que tuve que buscar en otra organización, en este caso una organización que tiene su sede en Estados Unidos, que pertenece a la Unión Ortodoxa Judía y que emite esta certificación de productos o de empresas kosher, digamos. Y entonces ellos explican que es kosher, dice la palabra kosher significa apto o adecuado, en efecto, o correcto. No dice aquí del vocablo hebreo en el que viene, pero se parece muchísimo al vocablo hebreo del que viene la palabra kosher. Dice, y se incorporó de manera informal al idioma inglés, en este caso al idioma inglés, o podemos decir también nuestro idioma español con ese significado, pero las leyes kosher, dice este sitio, tienen su origen en la Biblia y están detalladas en el Talmud de la literatura judía de la época de la transición de la era Talmud y otros códigos de la tradición judía. Se han aplicado a lo largo de los siglos en situaciones en constante cambio y estas disposiciones, tanto antiguas como modernas, rigen la certificación kosher de la Unión Ortodoxa, en el caso particular de Estados Unidos. Tal vez usted ya esté familiarizado con algunos de los requisitos mejor conocidos, pero podría sorprenderse por el alcance de las regulaciones que desconocen. La Biblia proporciona una lista de las categorías básicas de alimentos que no son kosher. Entre estos se incluyen ciertos animales, aves de corral y pescados, tales como cerdo y conejo, águila y búho, bagre y esturión, y todos los mariscos, insectos y reptiles. Además, las especies kosher de carne y aves de corral deben ser faenadas, es decir, el método que se usa para matar a los animales, es lo que quiere decir esa expresión. Deben ser faenadas de una determinada manera y las carnes y los productos lácteos no pueden elaborarse o consumirse en forma alguna. ¿Por qué tantos alimentos requieren una supervisión kosher? Por ejemplo, ya que no están hechos de carne, aves de corral, pescados o insectos, no son los cereales y las patatas fritas intrínsecamente kosher. La respuesta es que todas las unidades y subunidades de un alimento también deben ser kosher. Es por eso que, por ejemplo, un cereal puede no ser kosher porque contiene pasas las cuales están
recubiertas con una glicerina de base animal que no es kosher. Las patatas fritas pueden no ser kosher si el aceite vegetal usado en la freidora ha sido pasteurizado y desodorizado en equipos que se usan para la producción de cebo. De hecho, el equipo empleado para la elaboración de productos calientes que no son kosher puede no ser apto para la elaboración de productos kosher si antes no se realiza el proceso de kosherización, un procedimiento de purga en caliente. Bueno, eso es lo que comunica, repito, esta organización en Estados Unidos en particular. Y volviendo a esta otra empresa, dicen que este es el proceso más o menos en que consiste este es el proceso de certificación. Ah, sí, dice, la supervisión kosher es la auditoría que se realiza en la planta productora por el supervisor de la certificadora kosher para garantizar que ciertas líneas de producción cumplan con dichas normas y especificaciones de calidad requeridas. Hay revisión de materia prima, hay revisión de equipos, hay que comprobar que no se haya contaminada como dice aquí, comprobar que no haya contaminación cruzada de un producto no kosher. Y dice, en algunos casos, los resultados de las visitas exigen una línea de producción exclusiva para el producto que desea ser kosher o el cambio de un proveedor de materia prima que no cumple con lo estimulado en las leyes judías dietéticas. Finalmente, una vez terminada la auditoría y aceptando las condiciones necesarias para que el producto sea kosher, se obtiene el certificado kosher donde se indica que la empresa cuenta con los estándares de calidad. Y bueno, en esta misma empresa, repito, en el caso particular mexicano, uno puede consultar qué productos cuentan ya con esta certificación COSER, y uno que está muy conocido en el caso mexicano, incluso en el mercado latinoamericano o hispanoamericano ya, es la marca Bimbo, con su barra de pan blanco, la tradicional barra de pan blanco, como sabemos decir, pan Bimbo, y tiene esta certificación, entre otros. Repito, es común verla en cereales, cajas de cereal, quiero decir. Bueno, si esto es hoy día, bueno, ¿qué hay del tiempo, del periodo antiguo que nos ocupa en la transición de las eras, digamos, un siglo antes de Cristo, un siglo después de Cristo? Bueno, en efecto, nos sorprenderá saber que en los tiempos en que la entidad política imponía términos y condiciones en esta parte del mundo, que es todavía en ese tiempo, antes del 31 antes de Cristo, obviamente se llamaba la República de Roma, tenemos un extracto del historiador Josefo, Flavio Josefo, que escribe en su obra Antigüedades de los Judíos, una suerte de historia nacional de los judíos, del pueblo judío. Escribe o da cuenta de un decreto, preservó un decreto que se emitió en el año 47 para los habitantes de Sardes, o Sardis, que es una ciudad, aquí está, estoy apuntando, valga la redundancia con el apuntador, esta provincia romana que recibió el nombre de Asia, Asia Menor en particular, y por aquí se hallaba una ciudad que se llamaba Sardis o Sardes. Y este edicto se emitió en el año 47 antes de Cristo. Y el decreto decía lo siguiente: así ha aparecido al Senado y al pueblo de Roma, después del informe de los pretores, puesto que los ciudadanos judíos que viven en nuestra ciudad en todo tiempo han sido colmados de beneficios por nuestro pueblo y ahora se han presentado ante el Senado y el pueblo romanos, pidiendo que se les permita realizar asambleas de acuerdo con el rito establecido por sus leyes, es decir, que puedan formar sinagogas, y que no se les haga cuestión sobre el particular, y que además se les asigne un lugar en el cual, junto con sus mujeres e hijos, puedan cumplir los ritos patrios y adorar a Dios. Ha sido del agrado del Senado y del pueblo de Roma que se les permita reunirse en los días establecidos y atenerse a todo lo que ordenan sus leyes, y que los pretores les asignen un lugar para edificar y reunirse donde sea conveniente para ellos, es decir, para que construyan su sinagoga, digamos, y que los ediles
este es el punto importante, los ediles cuiden de hacer, introducir todo lo que sea necesario para su subsistencia. Esta es una manera, la manera en que está fraseada, bueno, aquí en esta traducción, quizá no hace justicia a los términos en griegos que utiliza Josefo, pero se refiere a esa comida particular especial. Y en el caso de los ediles que administraban el mercado, donde se ponía a la venta la carne, lo que está diciendo este decreto es que incluso en ese mercado se iban a hacer ciertas... se iba a tomar en cuenta estas necesidades de la comunidad judía y se iba a vender carne de acuerdo a los lineamientos judíos. En otras palabras, si usamos el término moderno, se iba a vender en el mercado comida o alimento kosher, en este caso carne sellada, certificada, por usar nuestros términos contemporáneos, kosher, de acuerdo a los requerimientos judíos de la época. Eso es lo que dice este decreto en realidad. En realidad, eso fue en el año 47 antes de Cristo. Y bien, en el año 14 antes de Cristo emerge ya propiamente el imperio como tal, y ya sabe, el primer emperador en ese sentido fue Octavio Augusto, y después le sucedieron varios, y cuando Octavio ya fue emperador, también él registra este decreto, dice: César Augusto, pontífice máximo investido del poder tribunicio, decide, es un decreto de él, digamos, puesto que el pueblo de los judíos ha caído en gracia al pueblo romano y le es fiel, no solo ahora, sino desde mucho antes, especialmente siento mi emperador César, mi padre, es una alusión a Julio César, y de igual modo, Hircano, su pontífice máximo, he decidido con mi consejo y con la opinión favorable del pueblo romano, ya no hablo aquí del Senado, desde luego, que los judíos puedan observar sus costumbres conforme a sus antiguas leyes. Y continúa el decreto, elabora un poco más, pero el punto que quiero destacar es esa, la concesión que hace el emperador, ya en este caso, de permitir que los judíos observen sus costumbres conforme a sus antiguas leyes. Y ello implica el alimento particular, singular que ellos requerían, cómo debería ser um, uh, preparado, qué tipo de alimento comer, cuál no comer. Entonces, esas consideraciones deberían tenerse en cuenta donde se pusiese a la venta comida, por ejemplo, el mercado y el mercado donde se vendía carne, por ejemplo, o en las pescaderías, allí debería tomarse en cuenta ello. Así que entonces, como ahora, digamos, para usar será un anacronismo, pero vamos a ponerlo en esos términos también, en el primer siglo, en aquella época, en aquel periodo, también había lo que podríamos llamar hoy día kosher, ¿no? Esa certificación kosher. Los mercados, allí los lugares donde se ponía a la venta de alimento, había alguna... Uh, 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 se daba facilidades para también disponer del alimento que procuraba la comunidad judía en las distintas ciudades a lo largo del imperio. Bien, con eso en mente, habiendo visto esta introducción tan relevante para nuestro texto de hoy, vamos ahora sí a proceder a explorar juntos esta segunda mitad del capítulo 10 de Primera de Corintios, y brevemente recordando que este capítulo es parte de este bloque que va del capítulo 8 al capítulo 10 propiamente, que abarca este tema del paganismo, los desafíos que presenta el paganismo y cómo responder a tales desafíos. Estos son los tres bloques que ya hemos visto hasta ahora, del 1 al 4. El tema principal fue la unidad y todo lo que gravita alrededor de ella. Después del capítulo 5 al capítulo 7 vimos el tema de las relaciones humanas, sus varias expresiones, incluso la relación sexual apropiada o inapropiada. Por ejemplo, aborda Pablo esos temas, son las preguntas que le está haciendo la comunidad de fe en Jesús allá en Corinto, y este es otro caso. Así que vamos a iniciar con nuestro texto, Primera de Corintios 10:14, y comenzamos de esta manera. Dice Pablo en Primera de Corintios 10:14: por esta razón, amados y amadas míos, huyan del servicio litúrgico a la imagen de un Dios, o eviten el servicio, lo relacionado, perdón, al servicio litúrgico a la imagen de un Dios, o rechacen lo relacionado al servicio litúrgico a la imagen de un Dios. Esas son las tres acepciones del término que emplea Pablo: huir, evitar o rechazar todo aquello que tenga que ver con el servicio litúrgico a la imagen de un Dios.
10:15, como a sensatos o prudentes digo, evalúen, juzguen, sopesen, consideren, podrían ser otros sinónimos. Ustedes evalúen o juzguen ustedes lo que afirmo o digo. Nuevamente, ¿por qué dice esto Pablo? Quizá recordemos el argumento que está elaborando Pablo en este bloque comienza en el capítulo 8. Y allá vimos cómo en Corinto en particular, y cerca de Corinto estaba Ismia, y cómo cobró auge el culto al emperador, por un lado, el culto a la autoridad, y por el otro, estas deidades locales. Poseidón era una de ellas, por ejemplo. Se llevaban a cabo estos juegos ísmicos, ya veíamos la semana pasada el equivalente a los Juegos Olímpicos, pero que tenían una orientación teológica, y en este caso pagana, ¿no? Eran en honor del dios Poseidón, allá mismo, y estos eventos públicos en Corinto mismo, generaban este tipo de interacción social. Y por lo tanto, dice Plutarco, recuerda Plutarco en uno de sus diálogos de sobremesa, de Sobra Moralia, en el apartado 723a, dice lo siguiente: cuando se celebraban los ísmicos, es decir, los juegos ísmicos, como vimos la semana pasada, siendo Sóspide Agonoteta, es decir, el presidente, el coordinador, el administrador de estos juegos, el presidente de estos juegos, por segunda vez, eludimos los demás agasajos, pues agasajaba, es decir, Sóspide agasajaba él a muchos extranjeros a la vez y muchas veces a todos los ciudadanos. Pero cuando una vez recibió en su casa a los más íntimos, a gente y a gente erudita, asistimos nosotros también. Lo que destaco de esta cita es que en efecto, estos eventos, los juegos ísmicos en particular, que tenían una orientación pagana, es decir, en honor de Poseidón, implicaban estos actos litúrgicos, estos sacrificios a la imagen de ese Dios, generaban este tipo de interacción social. Alrededor de ello había agasajos, como dice esta traducción, o había comidas, había banquetes, diría otra traducción, en torno a estos eventos. Y quizá recordemos también, lo vimos en su momento cuando exploramos el capítulo 8, esta estas excavaciones de corte arqueológica que se han hecho, que se hicieron, digamos, a fines del siglo XIX, a inicios del siglo XX, por la Escuela Americana de Estudios Clásicos en Atenas, y en este caso es el volumen número 8, el volumen octavo, en su parte segunda, de las inscripciones en latín que se han recuperado allí en Corinto y que publicó en la Universidad de Harvard en aquel tiempo. Quizás recordemos que se recuperó esta inscripción de una persona de nombre Gallo Julio Espartitiaco, y en la parte central se nos dice presidente de los Juegos Ísmicos e Imperiales, del cual se recordaba su excelencia, su liberalidad y su muy espléndida generosidad, tanto para la familia divina como para nuestra colonia, es decir, para Corinto. Recordemos que, como mencionamos aquella ocasión, quien auspiciaba, quien era presidente de los Juegos Sísmicos, al mismo tiempo auspiciaba, es decir, de sus propios recursos, pagaba lo que implicaba, costeaba todo lo que requería la organización de los juegos, y entre ellas, entre otras cosas, implicaba este tipo de agasajos, como dice aquí, este tipo de banquetes. Esa era la práctica. De hecho, sí, bueno, esa era la práctica. Quien presidía, de ahí que en esta inscripción se le está honrando, se le dedicó una estatua y se le recuerda a él como patrón, o diríamos hoy día como patrocinador de los Juegos Ísmicos. Era una responsabilidad cívica pública muy importante, de mucho estatus, si se quiere, pero quien ejercía esa responsabilidad debía tener muchos recursos para auspiciar, para pagar por los costos que implicaba la organización y ejecución de estos juegos. Así que, y de hecho, también veíamos esta cita de otras conjunto de inscripciones griegas orientales, donde se nos dice que, por ejemplo, no en Corinto, pero en Galacia, en otra zona,
los Gálatas, que ofrecieron sacrificios al divino Augusto y la divina Roma, hijo del rey Brigatus, dio un banquete público y proporcionó aceite de oliva por 4 meses. Y más adelante nos dice, Rufo dio un banquete público y presentó espectáculos y casas. La información que provee este tipo de excavaciones, este tipo de datos arqueológicos, lo que corrobora es lo siguiente, que estos eventos, estos juegos ísmicos, es decir, era un acto litúrgico, había que hacer, como dice aquí, sacrificios a la deidad local, en este caso a la imagen del dios Poseidón por un lado, sacrificios también a la estatua del emperador en turno, por otra parte, y también al mismo tiempo se daban este tipo de expresiones sociales, banquetes, agasajos, pero era parte de ello, era todo parte del paquete, era participar en el acto litúrgico del sacrificio que se hacía, del animal que se sacrificaba a la estatua de deidad, y después ese animal, la carne de ese animal, se comía, digamos, se comía, era parte de todo ese proceso. Eso es lo que ocurría. De ahí que Pablo diga, esta vez de una manera puntual, precisa, está diciendo, o está pidiendo a sus lectores, a la comunidad de fe en Corinto, que huyan, que eviten, que rechacen el servicio litúrgico a la imagen de un Dios. Es decir, que no participen de ese acto litúrgico, que no participen propiamente de ese acto donde se venera, donde se da pleitesía a la imagen de esta deidad, a la imagen del emperador. Eso ya es cruzar una línea roja, como se diría hoy día. ¿Y cuáles son los argumentos de Pablo para esta petición? Que eviten, que rechacen, que huyan de ello. Primero, dice Pablo, la exclusiva coinonía de Jesús, que también se expresa de un modo litúrgico, es decir, en ese tiempo había una variedad de discursos litúrgicos, si se quiere. Y dice Pablo en 10:16, la copa de bendición o la copa de alabanza, la cual bendecimos. No es la coinonía, ese es el término griego, no es la comunión, no es el compañerismo, no es la fraternidad, no es la hermandad de la sangre del Mesías. El pan, el cual partimos, no la coinonía o comunión del cuerpo del Mesías es, pues un pan y un cuerpo los muchos somos, ya que los muchos todos de un pan participamos. Este es el primer argumento de Pablo. ¿Por qué hay que huir? En otras palabras, ¿por qué hay que evitar? ¿Por qué hay que rechazar? ¿Por qué hay que no participar de un acto litúrgico pagano? Es decir, ¿qué hay en eso de participar en este sacrificio a la imagen de esta deidad o a la imagen del emperador? Bueno, sí, es algo serio, dice Pablo. Primero, primero porque nosotros ya participamos, dice Pablo, en un acto litúrgico que es exclusivo por naturaleza, si se quiere. El acto exclusivo litúrgico en el que participan los que profesan, los que creen en Jesús como Señor y Mesías, es la comunión de la sangre y el cuerpo. En otras palabras, esta es una referencia a la cena del Señor, la Eucaristía, la mesa del Señor, es decir, los varios términos que damos a esta actividad, nosotros en particular, quizá ya nos acostumbramos a referirnos a ella como la cena del Señor, por ejemplo, el domingo pasado en la reunión híbrida llevamos aquí a cabo. Participamos de la copa y participamos del pan. Esta es la razón cristológica. ¿Por qué evitar el participar en un acto litúrgico donde Jesús no es la persona que es venerada, que es honrada, que es alabada, que es adorada, sino es una estatua, es una imagen de una deidad de aquella época? O bien hoy podría ser lo equivalente, cualquier otra idea, ideología, cualquier otra cosa que pretenda reemplazar o sustituir a Jesús de esta lealtad litúrgica que expresamos en la Cena del Señor. Ese es un gran desafío. Y los argumentos de Pablo implícitamente son estos. Al hablar Pablo de una copa y de un pan, evidentemente está haciendo eco a este episodio que narran los evangelios. Por ejemplo, en Marcos 14, 22, 25, nos dice lo siguiente: y comiendo ellos,
Jesús junto con sus discípulos estaban celebrando la Pascua judía, comiendo ellos, tomando un pan, Jesús bendiciéndolo, partió y dio a ellos y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Jesús toma un pan de los que había en medio, era eh, un pan ácimo, un pan, digamos, que no tenía levadura, era un pan plano, por ponerlo en otros términos. ah, Toma uno de ellos y establece esta metáfora, este es mi cuerpo, dice, y 14:23, y tomando una copa, dando gracias, dio a ellos y bebieron de ella todos y les dijo, esta copa es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. El pan es mi cuerpo, dijo Jesús, la copa es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Ese es el punto que está recuperando Pablo. Ese es su primer argumento ante este desafío que presentaba la comunidad de Corinto a la iglesia de Dios en Corinto, este desafío litúrgico, de naturaleza litúrgica. Eviten, rechacen, eh, no participen, no se puede participar en otro acto litúrgico salvo el que requiere, demanda, exige Jesús. Esto es algo que pidió Jesús que hiciéramos por él. Comer de un pan, beber de una copa, esto es una expresión para recordar lo que Él hizo por nosotros y para reafirmar nuestra lealtad exclusiva hacia Él. No hay otro Señor, no hay otros dioses salvo Él. Ese es el punto, eso es lo que comunica la cena del Señor. Y esa es la primera respuesta a este desafío pagano. Y además, Pablo, al iniciar esta carta a la comunidad en Corinto, en 1:9 dijo lo siguiente, digno de confianza o fiel es Dios, a través de quien fueron llamados a la coinonía, otra vez es el término que usa Pablo, la coinonía, a la comunión, al compañerismo, a la hermandad, digamos, a la fraternidad de su Hijo Jesús el Mesías, el Señor de nosotros. Fuimos llamados, esta es nuestra vocación, ese es nuestro llamado, a tener comunión con su Hijo. Por lo tanto, si ese es nuestro llamado, no hay lugar para participar en otros actos litúrgicos o otros servicios litúrgicos donde se veneran otros dioses, otras ideas, otros objetos, digamos, excepto no la persona de Jesús. Esa es la primera respuesta de Pablo. O sea, ¿por qué hay que huir? ¿Por qué hay que evitar? ¿Por qué hay que rechazar esa expresión teológica del paganismo? Porque en nuestro caso ya participamos de un acto litúrgico que en este caso es la cena del Señor, un pan y un cuerpo, a pesar de que seamos muchos y muy diversos de distintos trasfondos, somos somos un cuerpo, dice Pablo, y ese es el argumento. Es teológico y a la vez eclesiástico, si se quiere. Ese es el primer punto, pero el segundo, dice Pablo, esa complicidad litúrgica, si uno participa en un acto litúrgico, entonces quien participa de ese acto se vuelve un cómplice de ello, digamos, en un cómplice, el término ahorita con un sentido neutral, cómplice en un sentido favorable o en un sentido desfavorable, negativo, generalmente cómplice. El adjetivo cómplice tiene una connotación negativa. Pero, por ejemplo, Pablo apela también al texto bíblico, a la escritura, al Israel de antaño, incluso se podría decir al Israel pueblo judío contemporáneo. Habla de la complicidad litúrgica del sacerdote en Israel. 10:18, este es su segundo argumento ante este desafío. Vean a Israel según la condición humana. ¿Acaso no quienes comen los sacrificios, participantes o cómplices del altar son? Y por ejemplo, quizá Pablo tiene en mente un texto como Levítico 10 del 12 al 15. Si uno leyera el Levítico 10 del 12 al 15, ahí hay indicaciones puntuales de que los sacerdotes que llevan a cabo los sacrificios en el templo, bueno, primero en el tabernáculo, como en el tiempo de Moisés, y posteriormente en el templo, en el periodo de Salomón, bueno, ellos al llevar a cabo ese acto litúrgico podían quedarse con cierta parte de la carne del animal sacrificado, por ejemplo, o con cierta porción de la ofrenda dedicada, como también diría Levítico 7:3, es decir, era una prerrogativa del sacerdote, pero por lo tanto Pablo establece ese principio, si el sacerdote
come, participe de ello, se vuelve un cómplice de ese sacrificio. Es decir, el sacerdote, al llevar a cabo el sacrificio, al participar de ello, se vuelve cómplice de lo que se está ofreciendo. En este caso, una ofrenda en el altar de Yahvé, Dios. Y ese es el punto que está esclareciendo Pablo. Si ustedes participan en un acto litúrgico pagano, en realidad están volviéndose cómplices de lo que se venera ahí. Y por lo tanto, esa entra en conflicto frontal con su devoción, con su fe en Jesús, que es exclusiva. Su lealtad debe ser, su devoción a Jesús debe ser única y exclusiva a nadie más. Entonces, ese es el punto que Pablo está elaborando aquí. Participar en un acto litúrgico de cualquier otro tipo es una afrenta misma a Jesús. Rompe los términos de esa coinonía y de los términos de la comunidad de fe en Jesús. Tercer punto dice, ahora si Pablo se refiere a la complicidad en liturgia, elabora un poco más su argumento y dice lo siguiente ahora en el versículo 19 al 20. Por tanto, ¿qué afirmo? Dice Pablo, que el alimento edible ofrecido a las imágenes de los dioses algo es, o que una imagen de un dios algo es. Pablo dice al contrario, que las víctimas que sacrifican, es decir, los animales allí sacrificados, a los seres no terrenales menores, esa sería una traducción que haría sentido, por ejemplo, a una persona pagana o a los demonios, diría Pablo también, y no a Dios sacrifican. Entonces Pablo lo que nos está diciendo es, por esta razón no deben participar en ello, deben evitar, deben rechazar el participar en un acto litúrgico pagano. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hacen ese sacrificio quizá no están conscientes de ellas estas personas, pero en realidad están sacrificando a los demonios, a los seres no terrenales menores. Entonces Pablo en este texto en particular 10:20 nos presenta una realidad, es decir, alterna, digamos, a la perspectiva pagana. Si para ellos esta estatua representaba a Poseidón o esta estatua representaba al emperador y a él hacían el sacrificio, en realidad Pablo está diciendo, hay otra realidad mayor o anterior a ellos, que son estos seres hostiles a Yahvé Dios, hostiles a Dios, son, y que Pablo usa el término demonios, y hacia ellos en realidad es a quienes están sacrificando o venerando, en vez de darle esa adoración, esa veneración al Creador, lo están haciendo a estas criaturas, a estos seres no terrenales, en efecto, pero que son criaturas en última instancia. Y por lo tanto dice Pablo, no quiero o no deseo que ustedes cómplices de los demonios lleguen a ser. Ese es el punto de Pablo. Repito otra vez, quien participa en un acto litúrgico se vuelve cómplice de lo que se está venerando ahí, de quien se está venerando ahí. Ese es el argumento de Pablo. Y en este caso dice, en realidad estarían volviéndose cómplices de esos demonios cuya agenda es esa y es hostil hacia Dios. Y de ahí, en realidad, lo que Pablo hace es citar prácticamente, cita la versión griega de Deuteronomio 32:17, que Richie nos hizo favor de leer este texto, de Deuteronomio capítulo 32, del 1 al 27, y en algún momento leyó para nosotros los versículos 16 y 17. Y Pablo está citando, es lo que está haciendo aquí en 10:20, está citando a Deuteronomio 32:17 en la versión griega. Pero eso es lo que dice. Sacrificar. Esa fue la experiencia también del pueblo de Israel cuando quizá hicieron este becerro de oro y Aarón dice, este es ahora tu Dios, ¿no? Y bueno, este es el que van a venerar y es eso, aparentemente esta escultura hecha de toda esta joyería de oro que fundieron, pero hay una realidad detrás de ello, dice Pablo, y son estos seres hostiles allá de Dios. Criaturas, desde luego, pero seres hostiles allá de los demonios. Por lo tanto, dice Pablo, para cerrar este primer punto, la lealtad litúrgica hacia Jesús. Eso es lo crucial. 10:21. En otras palabras, dice Pablo, no pueden una copa del Señor beber al igual que una copa de los demonios. O sea, lo invierte Pablo. Es decir, no es posible que por un lado ustedes vayan y participen de este acto litúrgico pagano, donde se venera, digamos, al dios Poseidón, donde se venera al emperador,
y después vengan y sean parte de la comunidad de fe en Jesús y beban la copa y también coman el pan. No se puede, eso es impensable. Son exclusivas, son mutuamente excluyentes estas ideas. O es la una o es la otra, pero desde luego la que debe ser es la que corresponde a Jesús, el Mesías. Así que son mutuamente excluyentes, cristianismo y paganismo. No pueden coexistir los dos en una zona para se es con Jesús o definitivamente no se es. Pero no pueden existir los dos. Es lo que en realidad está diciendo Pablo. No podemos participar de dos actos litúrgicos. No podemos participar o dar nuestra lealtad o devoción a dos expresiones litúrgicas. No podemos convivir en dos discursos litúrgicos, dice Pablo. Es en realidad lo que está diciendo aquí. 10:22, ¿hacemos celoso al Señor? ¿Acaso más fuertes que Él somos? Porque ese es el riesgo en realidad. Es decir, cuando damos nuestra lealtad, nuestra devoción a otra entidad, en vez de al Creador y Redentor, en vez del Señor Jesús, entonces provocamos a celos al Señor y algo va a pasar, algo va a ocurrir. Esa fue la experiencia de Israel y de hecho, en última instancia, esa fue la razón del exilio del pueblo de Israel fuera de la tierra. Y eso es lo que quiere recordar o evocar Pablo. Ese es su punto. No podemos, ¿por qué? Y recuerden que quizá en capítulo 8 él elaboró este argumento, 8:6, 1 Corintios 8:6. No obstante, para nosotros existe un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros para él, y un Señor Jesús, el Mesías, a través de quien todas las cosas proceden, digamos, y nosotros por medio de él. Este es el monoteísmo cristiano que ha sufrido, ha experimentado esta innovación o redefinición, Dios el Padre y un Señor Jesús. Y hay aquí un eco del monoteísmo israelita judío clásico, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, un solo Dios, un solo Señor. Entonces no puede, como en el paganismo convivían multitud de deidades, digamos, no es así con la fe en Jesús. No es posible, no pueden convivir, coexistir en una persona dos expresiones de lealtad o de devoción, uno a una deidad pagana o la autoridad y a Jesús. No se puede, dice Pablo, eso no es posible teológicamente y litúrgicamente, no se puede. Y esa es la advertencia de Pablo. De ahí que, repito, así haya comenzado. Eviten, huyen o rechacen lo relacionado al servicio litúrgico de la imagen de un Dios y ya vimos sus argumentos, sus varios argumentos. Ese fue el primer punto. Pasamos ahora al segundo punto en un tono quizá más favorable, es decir, más positivo, es decir, ya no hay una negación, no hagas esto, sino ahora sí haz esto, pero considera estos aspectos, digamos. Este es el segundo punto, la interacción con el entorno cultural plural. En Corinto existía una comunidad judía, en Corinto desde luego una ciudad, una colonia romana y eminentemente pagana, y ahí en medio de ellos, del paganismo y del judaísmo, aflora, asoma esta comunidad de fe en Jesús, la iglesia, esta expresión del cristianismo, por ponerlo en esos términos. Así que, ¿qué recomienda Pablo? Bueno, vuelve Pablo, literalmente recupera su frase que vimos ya en 1 Corintios 6:12. Ahí también dice exactamente lo mismo, excepto por esta variante, como ahorita vamos a ver. Uh, todas, digamos, hay una omisión sintáctica en esta expresión en griego, y esa omisión, es decir, hay una elipsis, y uno tiene la frase elide, y hay que suplir esa elipsis, y por tanto, todas las actividades son permitidas o posibles. Pablo está citando este refrán popular. Todas las actividades son permitidas o posibles. Ok, dice Pablo, pero no todas traen un beneficio. Ese es el contraargumento de Pablo, como vimos en capítulo 6, versículo 12. De nueva cuenta, cita Pablo esta frase, este adagio, este refrán popular. Todas las actividades son permitidas o posibles. Y de nueva cuenta, matiza Pablo o responde o contraargumenta. Pero no todas construyen o no todas edifican, no todas fortalecen. Y en efecto, cuando vimos el capítulo 6, cuando vimos la primera, esta frase, este refrán popular, veíamos, por ejemplo, que Polibio dice en esta cita de sus historias, dice, un romano puede hacer y vender todo lo que es lícito a un ciudadano cartaginés. O sea, un romano puede todo lo que es lícito. De ahí este refrán, todas son permitidas, todas son posibles. O bien, como dice Dion de Prusa en sus discursos,
Dice, ¿quién de hecho debe ejercitar mayor sabiduría que el que está preocupado con los asuntos más complicados? ¿Quién debe tener un ávido sentido de justicia que el que está por encima de la ley? ¿Quién debe tener un más riguroso dominio propio que el que para quien todas las cosas le son permisibles? Simplemente esta es evidencia que nos muestra que este dicho, este refrán popular, todas las actividades son permitidas. En efecto, estaba muy difundida. Y repito, esto ya lo había dicho Pablo, tal cual en 1 Corintios 6:12. La variante es lo que está en negritos. La segunda vez que repite el refrán, dice en 1 Corintios 6:12, pero yo no seré controlado por algunas de ellas, de esas actividades. Y ahora Pablo dice, pero no todas construyen, no todas edifican, no todas fortalecen. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta ante cualquier actividad que presente nuestro entorno cultural, que nos invite a participar. Bueno, primero hay que evaluar, hay que discernir si construye, si edifica, si fortalece, si trae un beneficio. ¿Ya? No simplemente nos quedamos, dice Pablo, con el refrán, todas me son lícitas, pues voy a hacer, no, no. En 1 Corintios 6, recuerden, eran estas prácticas de sobremesa. ¿Qué pasaba después de un banquete? Pues había estas prácticas sexuales inapropiadas. Ese era el caso de 1 Corintios 6, 6:12 en particular. Y aquí, bueno, vamos a ver otras instancias. Ese es un elemento considerado, un principio considerado. Otro principio que dice Pablo es el de el otro o la otra. 1 Corintios 10:24. Dice aquí Pablo, ninguno o nadie lo de sí mismo busque, más bien lo del otro. Y quizás su manera, Pablo está fraseando esa expresión de Jesús, esa respuesta de Jesús a Alima, amarás al Señor, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Romanos 15:2 o en Filipenses 2:3-4 se dice lo mismo. Es decir, una característica de la fe en Jesús que impacta nuestra manera de ser y de vivir es que en vez de centrarnos en nosotros mismos, en nuestras necesidades, nuestros intereses, procuramos tener en cuenta al otro o a la otra antes que nosotros. Es decir, nuestro enfoque, en vez de centrarnos en nosotros mismos, empieza a mirar a los otros, a atender, a procurar a valorar las necesidades de los otros antes que las nuestras. Este es el otro aspecto, el otro principio que Pablo sugiere se considere en cuenta cuando tengamos que interactuar con nuestro entorno cultural de diversas maneras. Por ejemplo, Pablo cita dos casos puntuales o específicos. Un primer caso es este, 10:25 y 10:26. Todo lo que en el mercado se vende, coma, no cuestionando, no examinando, no inquiriendo debido a la conciencia, ya que del Señor es la tierra y la plenitud de ella. Entonces, todo me es lícito, en un sentido sí, lo que se está en el mercado se puede comer, ya evaluamos, edifica, edifica es un beneficio, construye, fortalece, en general sí, considera al otro, bueno, aplican esos dos principios y por lo tanto, sí, podemos comer de lo que se vende en el mercado. No nos interesa ver de dónde proviene, simplemente está a la venta esta carne, la compramos, la comemos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento de Pablo? Bueno, Pablo usa este argumento teológico, cita, de hecho, cita el Salmo 24:1, aunque aquí usa la versión en griego, que aparece en Salmo 23:1, en la versión, en el texto hebreo, Salmo 24:1, del Señor es la tierra y la plenitud de ella. O en el texto hebreo diría, la tierra para mí y todo lo que en ella hay, dice Yahvé, Salmo 24, ¿no? Un texto clásico. Y entonces dice Pablo, lo que se vende en el mercado, pues voy y compro esa comida y doy gracias a Dios por ello. En otras palabras, ahora esto es algo interesante. Pablo, recuerden, vivió en Corinto un par de años, y en ese momento, hasta ese momento, en el tiempo en que vivió Pablo, posiblemente todavía estaba disponible para la comunidad judía sus alimentos certificados con certificación kosher, si me permiten decirlo así en términos contemporáneos, ¿no? Pero algo pasa cuando Pablo deja Corinto en el año 52 aproximadamente, y ahora está escribiendo en el año 54, 55. Parece que la comunidad judía, algo pasó con ella, que perdió el privilegio
de disponer de alimentos con certificación kosher, por ponerlo en esos términos. Y por lo tanto, la carne que se vende en el mercado, que procede de estos sacrificios, es decir, no cumplía los lineamientos judíos para que fuese certificada como kosher. Y así que Pablo dice, simplemente vas al mercado, ah, todo lo que se vende en el mercado, todo lo que en el mercado se vende, cómpralo y lo comes. Y recuerda, el principio básico para nosotros es del Señor, es la tierra y la plenitud de ella. Se da gracias por los alimentos, y aquí es donde es pertinente la lectura que hizo para nosotros Edney, del texto de Primera de Timoteo 4, donde se nos dice que los alimentos se da gracias a Dios por ello y se come, se disfruta de ello porque en última instancia proviene del Señor. Y ese es otra vez un eco del Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud de ella. Por cierto, de nueva cuenta, citando esta información arqueológica, de este trabajo arqueológico que se llevó a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, allí en Corinto, el resultado de esas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por la Escuela Americana de Estudios Clásicos, se publicó también en el volumen el volumen octavo, la tercera parte de este trabajo, las inscripciones, y en ellas una inscripción en particular, la 321, como se ha clasificado así, nos habla de esta persona, Quinto Cornelio II, de la tribu Aemilia, y su esposa Maesia, hija de Quinto, su hijo Cornelio II Maesiano, su hijo Quinto Cornelio II, su hija Cornelia, segunda, quien es la esposa de Quinto Maesius Cleogenes, Heliberto Quinto Maesianos. Bueno, es decir, nos ponen los familiares pero lo importante es esto, esta persona de nombre Quinto Cornelio II construyó el mercado de carnes allí en Corinto, hay una laguna allí en esta inscripción, junto con además la pescadería o el mercado de peces, como nosotros decimos, la pescadería. Entonces construyó la carnicería y también la pescadería allí en Corinto. Esta persona se recuperó esa inscripción y simplemente corrobora que allí en Corinto había un mercado de carnes, y recuerden, la carne a veces las masas provenían de estos sacrificios hechos a estas deidades, ya sea Poseidón o al emperador. Se sacrificaban estos animales, después estos animales se destazaban y entonces esa carne se ponía a la venta en los mercados, de allí procedía. Por lo tanto, parece que en algún momento la comunidad judía perdió esa certificación kosher, y de ahí que Pablo ahora aborde esta pregunta. Pero este es un caso específico. Otro caso específico, dice Pablo en 1 Corintios 10:27, si alguien de los que no creen o de los incrédulos manda llamar o invita a ustedes y quieren ir o desean ir, todo lo que sea puesto ante ustedes, coman. Es decir, te invitan a una comida, está bien, ve, comes, evalúas, hay que evaluar, hay que sopesar, como dice el principio tiene un beneficio, construye, edifica, fortalece, entre otros. Hay que sopesar el contexto, las circunstancias, quién invita, etcétera. ¿Qué va a haber si no se puede anticipar estas actividades? Pero Pablo dice, si vas, ok, todo lo que se ha puesto entre ustedes, coman, todo ese alimento que hay, coman, no cuestionando, no examinando, no inquiriendo debido a la conciencia. Pero si al ir y atender esta invitación, sirven la comida y uno de los comensales, uno que está al lado a lo mejor, dice, este alimento, esta comida, previamente fue dedicada o fue ofrecida a un Dios. Y entonces lo que recomienda Pablo es, no lo comas. Ahora, ¿por qué no hay que comerlo? Dice, no lo comas debido a ese quien reveló el secreto, a la persona que te está dando información. No lo comas, porque a lo mejor esta persona te dice eso con la intención de ver si tú consentirías participar en un acto litúrgico. Ya vimos que el primer argumento de Pablo es, no vamos a participar en ningún acto litúrgico a alguna deidad pagana. Solo participamos en un acto litúrgico donde Jesús es quien recibe nuestra veneración, nuestra adoración, pero nadie más. Nadie más. Entonces, por lo tanto, dice Pablo, no lo comas por esa persona que te ha dado esa información, y además por la conciencia, dice, pero no la conciencia, pero la conciencia digo, no la de
en el griego dice literalmente la de él, pero probablemente lo que quiere decir Pablo es no la conciencia tuya, sino más bien la del otro, del que hizo esa observación, o quizá del que está escuchando la conversación en este evento público, ya que ¿por qué razón la libertad mía es evaluada o juzgada por la conciencia de otra persona? Si yo con gracia o en gracia participo, ¿por qué soy abusado verbalmente por lo que yo doy gracias al comer? Bueno, estas son algunas de las razones adicionales, pero en principio Pablo lo que dice es esto: si te invitan, vas y comes, no preguntas de dónde viene la comida, simplemente comes lo que se te sirve, tienes esta interacción social y hasta ahí. Pero si introduce este elemento donde, digamos, están probando esta posibilidad de que si tú consentirías, tú participarías en un acto litúrgico, bueno, esa es la línea roja que no hay que cruzar, dice Pablo. Entonces, pues no comas ese alimento por esa persona que lo dijo, por la conciencia de esa persona. Quizá te va a ver alguien que tiene una conciencia débil, vulnerable y te ve comer, y entonces eso le va a causar, le va a causar un problema a esa persona, ¿no? Un problema. Entonces, por la conciencia de esa persona, no por la tuya, en última instancia, como Pablo dijo anteriormente en 1 Corintios 8, el ídolo, la estatua, la imagen, nada es. Lo que sí sabemos es que la realidad detrás de ellos son estos seres, criaturas, desde luego, pero seres hostiles a Dios. Ese es el otro caso que Pablo plantea. Entonces, el primero es la comida que se vende en el mercado, se compra, se come y se da gracias por ello, porque en última instancia, dice Pablo, el del Señor es la tierra y la plenitud de ella, y ello incluye el alimento. Y en este otro caso particular, donde le invitan a uno a participar de un evento social, bueno, puede uno ir, puede uno participar, y hay que discernir en qué momento uno continúa o no en ese evento. Recuerden, como leímos al principio, si se extendían invitaciones, decía esta persona que Sóspide, el presidente de los Juegos Ísmicos, él invitaba a agasajos, agasajaba o a banquetes, pues él a muchos extranjeros a la vez y a muchas veces a todos los ciudadanos los invitaba, los agasajaba, les extendía una invitación pública a todos, abierta, todos podían ir y acudir a esos banquetes. Y en otra ocasión, dice este autor, alguna vez fuimos a su casa. Ahí sí asistimos, en otras ocasiones eludimos, es decir, declinamos la invitación. Entonces, a veces se podía asistir, a veces no, y había una razón de por medio. Así que era usual eso. Si te invitan, pues ven, quieres ir, ve, y procedes de esta manera, pero si ves, notas, observas lo siguiente, bueno, entonces procedes de otra manera. Son los criterios generales que delinea Pablo. Y por lo tanto, en suma, concluye Pablo con este argumento y esta sección. En suma, dice lo siguiente, Pablo. En suma, realmente lo que está diciendo Pablo nos habla del discípulo y del maestro. El discípulo, en última instancia, hace lo que su maestro hizo, por ponerlo en los sistemas. 10:31. Por tanto, si comen o beben o algo hacen, todas, todas esas actividades para la gloria de Dios hagan. Ese es el punto de toda nuestra actividad, cualquiera sea esta, debe tener esa orientación, procurar la gloria de Dios. Si nos invitan a comer, en última instancia, es un acto que va a glorificar a nuestro Dios creador, a nuestro Dios redentor. Podemos participar de ellos, si es un banquete, si es un agasajo, como son estos términos, si se come, si se ve o cualquier otra cosa, si esto contribuye, redunda en la gloria a Dios, háganos un eco ahí, por ejemplo, el Salmo 19:1, los cielos cuentan, comunican la gloria de Dios. Romanos 15:7, el atender a otro, casi como que el ser hospitalario, eso también trae gloria a Dios. Filipenses 2:11, quizás recuerden esta expresión, doblar la rodilla, proclamar el nombre de Jesús, eso va a traer gloria a Dios, por ejemplo. Todo aquello que traiga gloria a Dios, en ello podemos participar, dice Pablo, cualquiera sea esto. 10:32, intachables incluso con los judíos lleguen a ser, al igual con los helenos o griegos y con la iglesia de Dios. Bueno, tenemos estos tres grupos, judíos, helenos o griegos, y ahora la comunidad cristiana. Bueno, con todos ellos hay que proceder de una manera tal que no lastimemos o no ofendamos innecesariamente. Ese es el otro principio, como decía Pablo, considerar al otro antes que a uno mismo.
en ese sentido. 10:33, tal como yo también en todas mis actividades, a todos tomo en cuenta o a todos complazco, y el verbo aquí que utiliza Pablo complacer es el que Pablo empleó en el capítulo 7, verso 32, cuando dice que la persona que no está casada procura complacer al Señor, o en el versículo 33 y 34 habla de aquellas personas casadas que procuran complacer a su cónyuge también. Es el mismo verbo, exactamente el mismo. Y aquí dice Pablo que en todas sus actividades él a todos toma en cuenta o complace, no buscando, dice, lo beneficioso o ventajoso o útil de mí mismo, ese es el primer principio, más bien lo de muchos, de modo que sean salvados o librados o rescatados. Y quizá aquí hay un eco de lo que él dijo en 9:22. Recuerdan que él decía que se hacía a los judíos o se hacía a los no judíos, es decir, se acomodaba a ciertas circunstancias mientras no perdiera su identidad como seguidor de Jesús, se acomodaba a esas circunstancias con tal, dice, de que pudiese proclamarle el evangelio a ellos y con tal de que algunos de ellos fuesen salvados, como dice aquí, fuesen librados, fuesen rescatados. Estos son los criterios que normaban la interacción social de Pablo con sus vecinos, con su entorno. Finalmente dice Pablo, imitadores de mí, ya lo había dicho Pablo en 1 Corintios 4:16, imitadores de mí lleguen a ser tal como yo también lo soy del Mesías. En última instancia, lo que Pablo hizo fue modelado, fue inspirado por lo que el Mesías, el Señor Jesús, hizo también. Así que simplemente el discípulo sigue al maestro como tal. Y esa es la recomendación de Pablo en nuestras interacciones. En conclusión, la comunidad y cultura de Corinto presentó desafíos y oportunidades para la comunidad de fe en Jesús, es decir, la iglesia de Dios. Por un lado, el desafío pagano de participar en un acto litúrgico pagano era real, ya vimos la evidencia histórica, arqueológica, pero Jesús no admite otra lealtad, no admite otra fidelidad más que la que le debemos a Él. Es única, es exclusiva. Si quizá recordamos esas palabras en los evangelios, el que no es conmigo, contra mí es. Esos son los términos de Jesús, no hay medias tintas, como decimos, se es con él o no se es. Tal expresión de lealtad y fidelidad se expresa litúrgicamente a través de la cena del Señor. Nosotros participamos en ese acto litúrgico donde nuestra devoción, nuestra adoración es hacia Jesús única y exclusivamente. Por otra parte, de las varias actividades a las que invitaba a participar la comunidad, por ejemplo, asistir a una comida, comprar carne en el mercado, entre otras, se podría participar discerniendo en ellas primero que redundara en gloria para Dios. Finalmente, esto que voy a hacer, esto que llevo a cabo, trae gloria a Dios, es un aspecto. Y otro, no lastimar a estas comunidades, a los judíos o paganos, a iglesias, a la iglesia de Dios mismo o cristianos. Perdón. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy, por ejemplo, algunas serían qué desafíos, ya sea ideológicos o políticos o culturales o éticos, entre otros, nos presenta nuestro entorno cultural ahí donde vivimos. ¿Qué desafíos enfrentamos que cuestionan o ponen en riesgo nuestra lealtad exclusiva al Señor Jesús? Quizá alguna ideología reclama para nosotros una lealtad similar a la que debemos darle a Jesús, o un ideal político, o una actividad cultural, o una manera de proceder. Quizá eso reclama, exige, y ese es un desafío para nosotros. Otra implicación, ¿cómo discernimos si aceptamos o no participar en una actividad tan propia de nuestro entorno cultural? Y ya vemos los lineamientos, los criterios que nos ofrece Pablo al interactuar. Te invita, quiere decir, bueno, ven, solo haz esto o aquello si pasa a estas, si se cumplen estas circunstancias. Tercero, observamos que en el pasado los actos litúrgicos, ya sean paganos, judíos o cristianos, eran un tanto usuales, es decir, había varios discursos litúrgicos, varias prácticas litúrgicas. ¿Cuál es nuestra perspectiva sobre los discursos litúrgicos o la liturgia en general hoy día y expresiones litúrgicas cristianas en particular? Y finalmente, el enfoque de Paulino sobre la cena del Señor, ¿cómo nos ayuda a apreciarla, es decir, a apreciar la cena o incluso participar
en ella. Estas pueden ser algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy. Con ello, concluimos nuestra presentación, concluimos ya el capítulo 10 y Dios mediante la próxima semana comenzaríamos con el capítulo 11. Así que gracias hermanos por su atención y regreso la palabra a Avi.